Oración milagrosa del mañana. Salmo 91, protección divina y paz sobrenatural en tus días. En un pequeño pueblo rural de México, la vida de María gira en torno a sus 3 hijos, pero también se siente atrapada por la sombra de la violencia que ha comenzado a infiltrarse en su hogar. Cada mañana antes de que el sol despunte, ella se arrodilla en la humilde capilla del barrio, el rostro iluminado por la luz tenue de las velas. Las paredes de la capilla parecen vibrar mientras María clama. El que habita al abrigo del Altísimo canta su corazón, mientras el sonido de su voz resuena como un eco espiritual. Allí, en ese espacio sagrado, la magia de la oración se siente palpable, como si el mismo cielo escuchara. La violencia pulsante del crimen organizado se cierne sobre su comunidad como una tormenta, y el temor amenaza con ahogar su fe. Pero María no se deja vencer. Cada tarde, por el brillo de las estrellas, ella recuerda a su abuela, quien le decía que la oración en unidad trae milagros. Convencida de que el poder de la fe colectiva podría cambiar el destino de su pueblo, decide reunir a las mujeres del barrio. Pero enfrenta la incredulidad de algunas, sus miradas frías como el acero, cuestionando la efectividad de la oración. Su fe se tambalea como un hilo tenuemente atado, en un tira y afloja entre esperanza y desesperación. Justo cuando el sol se oculta y la oscuridad despliega sus alas, llega la noticia que deja a María sin aliento. Su hijo mayor, Santiago, ha decidido unirse a un grupo de jóvenes dispuestos a defender el pueblo. No, Santiago. No sabes a qué te enfrentas. Grita su corazón desgarrado, mientras las lágrimas caen como ríos de dolor. En un intento desesperado por protegerlo, busca refugio. Su única salida es la oración. La noche se siente espesa, como si el aire cargara la tensión de un campo de batalla. María, consumida por la angustia, recita el Salmo 91 entre sollozos, uniendo su voz con el eco de su fe. Él te librará del lazo del cazador. Se siente pequeña, pero hay algo en esa súplica que empieza a cambiar el ambiente. En un instante de intercesión, recibe una revelación. Es un susurro divino lleno de valor. Organiza una vigilia de oración en la plaza central, invita a todos a unirse en un solo clamor, una tormenta de fe que aún no conocen. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La noche de la vigilia, el aire está cargado de expectación. Las voces de los habitantes, unidas en oración, suben como un incienso. Los corazones laten en un mismo compás, y justo cuando el pueblo clama con fervor, una brisa suave comienza a circular. Se siente una sacudida, un giro del destino en el ambiente. Entonces, ¡zas! Un canto celestial resuena, llenando la plaza con una luz que parece descender del mismo cielo, iluminando los rostros llenos de fe. Los atacantes, aterrados, se detienen ante la atmósfera inquebrantable de unidad. La oscuridad comienza a retroceder, desarmada por el poder de la oración colectiva. Mientras María siente ese milagro fluir a su alrededor, la pregunta inquietante vuelve: ¿será lo suficiente la oración para vencer la oscuridad que amenaza con consumir su hogar? La vigilia continúa, pero el destino del pueblo pende de un hilo. La tensión se rebosa mientras la esperanza se aferra firmemente, esperando el desenlace que está por llegar. Las horas transcurren despacio, como si el tiempo mismo estuviera detenido ante la poderosa conexión de fe que invade la plaza. María, rodeada de mujeres y hombres, siente como sus corazones se entrelazan en una cadena de esperanza. La luz celestial que antes descendió, ahora parece danzar sobre ellos, envolviendo cada rincón en un halo de protección. Padre Celestial, escucha nuestro clamor, exclama una anciana con voz temblorosa, y todos se unen en un eco ardiente. El aire se siente espeso y dulce, como si los ángeles estuvieran presentes, guiando sus palabras. Cada oración se eleva, cada súplica se convierte en un rayo de luz que traspasa las nubes del miedo. Nadie puede negar que algo extraordinario está sucediendo. Las figuras en la penumbra, que antes parecían fuertes y temibles, comienzan a mostrar señales de dudar. Uno de los jóvenes, con el rostro marcado por la rabia y el dolor, mira a sus compañeros de un modo diferente. Esto no puede ser, murmura, cuestionando la violencia que había venido asumiendo como destino.
Otras miradas se encuentran, un destello de incertidumbre brilla entre ellos, mientras tanto, el corazón de María late con fuerza. La decisión de heredar el legado de fe de su abuela aflora en ella. La imagen de Santiago se dibuja en su mente y la angustia se convierte en determinación. ¿Cómo podría permitir que la oscuridad los consumiera? Jesús había dicho que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría Él. Y por eso alza su voz con aún más fervor, que la luz de Dios entre en sus corazones. Que el amor y la unidad prevalezcan. Las voces de la multitud se elevan con renovado fervor. El viento parece llevar sus oraciones hacia el cielo, cada palabra llena de un poder transformador. María siente que la sala de su espíritu se llena de una paz inexplicable. No tengo miedo, se susurra a sí misma, recordando que su fe, aunque pequeña, es capaz de mover montañas. De repente un sonido de disparos resuena en la distancia, penetrante y desolador. Los que antes habían sido un símbolo de amenaza, ahora se tambalean confundidos. La luz en la plaza se intensifica y María observa con asombro cómo las sombras empiezan a retroceder, como si una mano invisible los empujara a la huida. La oración funciona. Gritan algunos en la multitud, mientras otros caen de rodillas, agradeciendo con lágrimas en sus ojos. Aquella noche la fe colectiva parece romper cadenas invisibles, transformando el miedo en coraje. Una oleada de esperanza envuelve a cada presente y la plaza se convierte en un lugar sagrado, donde la vida y la muerte luchan por un nuevo amanecer. Sin embargo, en medio de esta victoria, la inquietud nunca se va del todo. ¿Y si la oscuridad volvía? ¿Y si la violencia, como una sombra persistente, acechaba en el horizonte? María sabía que la pelea no había terminado. Con el corazón rejuvenecido por el milagro, decidió que no pueden detenerse aquí. Cada espíritu que se unió esa noche era un guerrero, y cada oración algo más que palabras. Juntos no solo habían clamado por protección, sino también por un cambio que fuera duradero. Necesitamos seguir orando, seguir luchando, murmuró. Los rostros de los demás comenzaron a iluminarse con la misma convicción. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, un eco persistente: ¿podremos sostener esta fe sin importar el enemigo? Así, mientras la vigilia se transforma en una promesa, la congregación siente que se despliega una incorporación divina en su historia. Y en el silencio que sigue, la voz interna de María murmura: el momento de la intervención divina llegó. ¿Qué hará Dios luego? La luz de la mañana se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un mosaico dorado sobre la plaza. María, aún en pie, sintiendo el suave roce del viento en su rostro, comprendió que el día había llegado como un nuevo comenzar. La sensación de la noche anterior seguía vibrando en su corazón, la oración colectiva había hecho más que unirles, había desatado un poder que parecía evidente en cada rincón. Hoy es el día, pensó María, con cada latido pulsando en su pecho. La plaza, que había sido testigo de temores y sombras, ahora irradiaba esperanza. La multitud, aún emocionada por el milagro, comenzaba a dispersarse, pero el espíritu de unidad permanecía. Algunos hermanos y hermanas se abrazaban, compartiendo risas y palabras de aliento. Aquella conexión continuaba más allá de la vigilia, más allá de las súplicas. María enseñó el Salmo 91, resonando en su mente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lecie, una joven de piel canela y dulces ojos, se acercó a ella, asintiendo con fervor. ¿No sientes la presencia de Dios hoy? Es como si el cielo estuviera más cerca, le dijo, su voz llena de asombro. Sí, respondió María, con un brillo en su mirada. Esto es solo el comienzo. Hemos sido tocados para ser portadores de luz. Por un instante ambas miraron hacia el cielo, buscando respuestas entre las nubes que parecían danzar sobre sus cabezas, pero como si una sombra negra se deslizara en medio del resplandor, el silencio fue roto por el eco de un motor que se acercaba. Entre murmullos de confusión, los presentes comenzaron a mirar alrededor. Una camioneta negra con ventanas oscurecidas pasó lentamente. El aire se volvió pesado de inmediato, algunos fruncieron el ceño, y otros se hicieron más tensos. ¿Qué quieren?, preguntó uno de los hombres que había estado presente en la vigilia. La respuesta a su pregunta quedó atrapada en el aire lleno de incertidumbre. Temen a nuestra fe, dijo María con firmeza, su alma inflamada con valentía. No debemos permitir que nos intimiden. Aquí hay poder, aquí hay unidad, aquí hay esperanza. Sus palabras, llenas de convicción, resonaron en los corazones de quienes la rodeaban,
los hombres de la camioneta miraron, sorprendidos ante la escena que se desarrollaba. Miles de voces unidas en oración, desafiando la oscuridad, desafiando el miedo. Una de las sombras dentro del vehículo mostró una mezcla de duda y temor, algo que no era común entre ellos. María, viendo esto, terminó su oración con una voz fuerte y clara: que el amor de Dios transforme corazones duros, que la paz de Cristo inunde la tierra en este lugar. Todo el grupo se unió elevando sus manos al cielo, meciéndose con cada palabra de su súplica. El amor es la fuerza más poderosa, murmuró uno de los jóvenes, alentado por la fe de María. No tenemos que tener miedo de lo que pueda venir, porque estamos armados con la protección divina. La multitud comenzó a cantar, llenando el aire con himnos de gratitud y fe. Mientras la camioneta se alejaba, las sonrisas renacieron en los rostros de la gente. Sin embargo, en el fondo de su corazón, María sabía que la lucha apenas había comenzado. ¿Qué más vendrá?, se preguntó con ansiedad, el eco de la pregunta pesando sobre su espíritu. El día prometía más desafíos, más oportunidades para demostrar la fe que Dios les había dado. Pero también ofrecía la promesa de un propósito. ¿Revelaría Dios su plan en medio de las dificultades? Manuel, un anciano con ojos sabios, comenzó a compartir un verso que siempre le decía a María, resaltando la importancia de la comunidad: como el hierro afila al hierro, así un hombre afila a su amigo. Ahora, mientras el sol aparecía radiante, María sintió que la llamada de Dios resonaba aún más fuerte dentro de ella. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa era segura: ellos no estaban solos. La fe es una chispa que, cuando se enciende en comunidad, puede iluminar incluso la noche más oscura. La plaza comenzaba a vibrar con una energía nueva. Y María miró alrededor, sintiendo que lo más grande aún estaba por venir. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué milagros nos tiene reservado Dios en esta nueva jornada? El aire vibraba con un ímpetu diferente. María, rodeada por el fervor de sus hermanos y hermanas, sentía que el tiempo se detuvo por un breve instante, como si el cielo se inclinara hacia la tierra, ansioso por escuchar sus súplicas. La plaza radiaba un calor especial, donde la unión de sus corazones resonaba como el latido de un solo ser. Cada sonrisa, cada gesto de aliento, eran pequeñas ofrendas de fe que se elevaban hacia el cielo. ¿Estamos listos para ser la luz de esta ciudad?, preguntó Lecie con ojos chispeantes. Todos asentían, la determinación llenaba sus rostros. Hoy no solo somos un grupo de jóvenes llenos de esperanza, somos guerreros de la fe, añadió Manuel, inspirando con su voz profunda. La frase quedó resonando poderosa en los corazones de quienes lo escuchaban. Pero a medida que el día avanzaba, un murmullo se extendió por la plaza. Algunas almas comenzaron a sentirse inquietas. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?, murmuraba uno, su voz temblorosa. ¿Qué sucederá si la oscuridad vuelve a acechar? Las palabras pesaban como piedras sobre el espíritu de muchos, pero María sintió que su fe debía ser más fuerte que cualquier temor. No. Escuchen, intervino, su voz elevándose por encima de la duda. Dios no nos ha traído hasta aquí solo para abandonarnos. El Salmo 91 nos promete protección, pero también nos llama a ser valientes. ¿No dijo el Señor que no debemos temer? Él es nuestro refugio. Al pronunciar esas palabras, una ola de energía recorrió el grupo. La música comenzó a surgir entre ellos, como un río que fluye. Voces llenas de alegría se unieron, llenando el aire con canciones de adoración. Esa melodía se convirtió en un escudo, protegiendo a todos de la inseguridad. Mientras el sol brillaba más fuerte, la plaza se llenaba de risas y danzas, cada paso una afirmación de su fe y cada nota una declaración de libertad. A medida que el grupo seguía celebrando, María notó un rostro familiar al margen. Era una anciana de cabello canoso, conocida por ser un pilar de su comunidad. Su mirada reflejaba preocupación, y cuando María se acercó, pudo sentir la angustia en su corazón. Hija, siento que algo grande viene, pero también un miedo. No puedo ignorar lo que se aproxima, dijo con voz temblorosa. María, tomándola de la mano, dijo: a veces el miedo puede parecer abrumador, pero en estos momentos es cuando más debemos aferrarnos a la promesa de nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza. La anciana asintió, pero María pudo ver la batalla que aún se libraba en su interior. ¿Y si esas sombras regresan?, preguntó la anciana, mirando hacia la dirección por donde había venido la camioneta. ¿Y si su temor se nos impone otra vez? La respuesta a esa inquietud quedó suspendida en el aire.
María sabía que solo podían seguir avanzando, pero la incertidumbre era palpante, a veces incluso abrumadora. Rodeándola, otros comenzaron a sentir esa misma inquietud. Las dudas empezaron a filtrarse poco a poco, y fue ahí cuando María, sintiendo la urgencia en su espíritu, se volvió hacia todos. Hermanos, en el Salmo 91 se nos promete no solo refugio, sino también poder. Levanta tu voz en oración. No dejemos que el miedo nos robe este momento. Que nuestras súplicas se eleven como incienso, que nuestra unidad despierte el poder de Dios. Con esas palabras, la multitud comenzó a orar de nuevo, esta vez con más fervor. La plaza ahora se llenaba de un clamor que resonaba no solo entre ellos, sino en el aire, capaz de atravesar las nubes. María sintió que el poder de la comunidad se unía en uno solo. Al concluir la oración, un silencio lleno de expectación envolvió la plaza. ¿Qué vendrá después?, se preguntó María, consciente de que en la intensidad de su intercesión podía haber una respuesta. ¿Estaba Dios preparando algo más grande para ellos? Los corazones latían en un ritmo de fe y expectativa, y María miró al horizonte, sintiendo que algo milagroso estaba a punto de suceder. Con el corazón latiendo fuerte en sus pechos, el grupo experimentó esa mezcla de paz y expectativa. Las emociones danzaban como luces encendidas, cada uno sabiendo que estaban juntos en esto, pero todavía había momentos de vacilación. María sintió que el peso de la incertidumbre necesitaba ser enfrentado con más valentía. Sigamos avanzando, exclamó, alzando su voz, cada paso que damos es un acto de fe. Estamos aquí porque Dios nos ha unido para algo grande. Sus palabras resonaron como un eco de esperanza entre la multitud. A su alrededor, los rostros se iluminaban, algunos asintiendo con firmeza. Era como si un nuevo aire comenzara a soplar, llevándose consigo las sombras de la duda. La anciana, aún a su lado, miró a María con una mezcla de admiración y gratitud. Nunca pensé que podría sentir tanta fuerza nuevamente, murmuró. Su mirada, que antes había estado nublada de preocupación, ahora brillaba con un destello de fe renovada. Es el poder de Dios en acción, contestó María, guiándola hacia el centro de la plaza. Juntos somos capaces de cosas increíbles. Cuando llegaron al corazón del grupo, María notó que otros también comenzaban a tomar valor, diagnosticándose unos a otros con palabras de aliento. Dios es nuestro refugio, repitió una joven, su voz chisporroteante. Y la oscuridad no tiene poder sobre nosotros. Las voces siguieron como un coro que se iba levantando en el cielo. Los jóvenes comenzaron a alzar las manos, algunos con lágrimas en sus ojos, mientras la presencia del Señor se hacía palpable en medio de ellos. De repente, los cielos se oscurecieron momentáneamente como si las nubes quisieran recordarles que la tormenta aún podía amenazarlos. Pero en ese instante algo inesperado ocurrió. Un ligero viento comenzó a soplar entre los presentes, y sus corazones latían al unísono, entremezclando sus oraciones en una sinfonía de fe que se elevaba hacia lo alto. Sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros. Clamaron, mientras la atmósfera se transformaba. María sintió que era el momento preciso, el tiempo de Dios no era igual al de los hombres. Ella levantó su mirada hacia el cielo y, de forma natural, comenzó a liderar al grupo en un canto fervoroso. Cada nota una declaración, cada palabra una afirmación de su confianza. En ti estamos seguros, oh Dios. No hay más temor, solo tu luz y amor, resonaron las melodías, y en ese momento sintieron que el miedo se desvanecía. Los corazones se unían como un tejido irrompible, el viento irrumpe en la plaza, trayendo consigo olores frescos y la promesa de un nuevo amanecer. Algunos levantaron la vista, maravillados ante lo que comenzaba a ocurrir. Una luz amarilla hermosa comenzó a asomarse entre las nubes grisáceas, insinuando que el día estaba a punto de romper. Miren, exclamó un joven con voz emocionada. La luz es como si el cielo estuviera abriéndose para nosotros. Hubo un murmullo de asombro y la anciana comenzó a llorar, no de miedo sino de alegría. No era solo un despertar físico, era un despertar espiritual, una valorización del poder de Dios que se manifestaba ante ellos. ¿Y si esto es solo el comienzo?, pensó María en voz alta. El pensamiento quedó suspendido en el aire vibrante. La plaza, ahora iluminada por la luz naciente, se llenó de esperanza, y el murmullo de las alabanzas creció, un susurro de inquietud aún permanecía. ¿Cómo responderá la ciudad a nuestro clamor?, se preguntaba. Las sombras que acechaban no estaban tan lejos,
mientras la luz del amanecer bañaba sus rostros, un nuevo sentido de responsabilidad se encendió en sus corazones. ¿Serían capaces de sostener esa luz que habían recibido? El amanecer traería la paz que tanto anhelaban. María miró a su alrededor, la comunidad estaba más unida que nunca. ¿Cómo podrían enfrentar lo que se aproximaba, armados solo con sus oraciones y llena de expectativa? Justo entonces resonó un eco en la distancia el susurro de una voz que anunciaba su regreso. ¿Qué estará a punto de suceder que cambiará todo nuevamente? Se preguntó, con el alma llena de expectativa. La luz del nuevo día seguía penetrando en la plaza, bañando a los presentes en calidez y claridad. Era como si el oro de la mañana hubiera sido derramado sobre ellos, trayendo consigo un nuevo propósito. María sintió una energía renovada fluir a través de su ser. La presencia de Dios era tan palpable que cada respiración se convertía en un acto de adoración. Vamos a orar de nuevo, dijo con firmeza. Esta vez lo haremos como si la vida de nuestra comunidad dependiera de ello, porque así es. Rápidamente el grupo se reunió en un círculo, cada persona entrelazando sus manos. Las cabezas se inclinaban y los corazones se alzaban en un mismo clamor. La joven que había repetido que Dios era su refugio, ahora lideraba la oración, su voz firme resonando en la plaza. Señor, te pedimos protección sobre nuestra ciudad. Que tu luz disipe toda oscuridad. Mientras oraban, María no podía evitar sentir que algo extraordinario estaba por suceder. El viento había dejado de soplar, y un silencio bendecido se había posado sobre ellos. Era como si el mismo cielo estuviera prestando atención a su clamor. Los murmullos de los que miraban desde la distancia comenzaron a acallarse, y los rostros se volvieron hacia la plaza, intrigados por la escena que se estaba desarrollando. Cárceles de oscuridad, caigan. Gritó otro miembro del grupo, repitiendo las palabras de María en su predicación anterior. Y cada palabra que se soltaba en el aire cobraba vida. La fe surgía como una semilla plantada en la tierra fértil. María sintió un cosquilleo en su pecho como si el Espíritu Santo estuviera nutriendo cada uno de sus pensamientos con poder. Dios, abre nuestros ojos, suplicó ella, para que podamos ver esa luz que prometiste. Danos tu paz, tu fortaleza, tu protección. Cada oración era como una ofrenda al cielo, una búsqueda de renovación, de claridad. Poco a poco, las líneas de preocupación en las frentes de los presentes comenzaron a suavizarse. Empezaron a compartir testimonios de sus propias luchas, convirtiéndolos en ofrendas de alabanza. Un anciano se levantó y habló de cómo había sentido la desesperación invadir su vida, pero que en esos momentos, Dios lo abrazó en un silencio tierno. A veces solo necesitamos dejar de luchar y dejar que Él actúe, concluyó, su voz quebrada, pero llena de fe. La atmósfera se tornó cada vez más espiritual. Las lágrimas fluyeron, pero no eran lágrimas de dolor, sino de liberación y esperanza. Una joven comenzó a cantar, y rápidamente las voces de todos se unieron. Tú eres mi refugio, solo en ti confío. La melodía resonó en el aire, envolviendo a cada uno de ellos en un manto de paz. De repente, un estruendo resonó a lo lejos, como un trueno, pero no era un sonido de temor. Era el sonido de la ciudad despertando. María vio cómo algunos se asomaban por las ventanas y otros salían de sus casas, siendo atraídos hacia la plaza por ese canto de esperanza. Parecía que la voz de la comunidad llamaba a otros a unirse, a participar del milagro que se estaba gestando. ¿Qué cambios traerá esto a nuestra vida diaria?, pensó María, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Las sombras que antes parecían amenazadoras comenzaron a diluirse ante la luz de su clamor. Era un misterio que solo Dios conocía. La intensidad de la oración aumentaba y María se preguntaba, ¿estamos listos para la transformación que está por venir? ¿Serán esas olas de cambio tan buenas como creemos? Mientras el canto continuaba, la ciudad empezaba a responder, y el eco del amor divino resonaba con una fuerza inquebrantable. ¿Cómo se manifestará el milagro en nuestras vidas?, era la pregunta que muchos comenzaron a hacerse en sus corazones. Una vez más se sintieron revueltos por la expectativa y la luz seguía surgiendo, aún más brillante. El momento de la intervención divina estaba a punto de llegar, pero aún había más sorpresas en el aire, esperando ser reveladas. ¿Cómo responderían a esta nueva luz y al llamado divino? La plaza se iluminaba cada vez más con el fervor de aquellos que, unidos en la fe, clamaban al cielo. El canto que había empezado como un murmullo se convertía en una melodía potente, un coro que resonaba más allá de las fronteras de su comunidad.
La luz del sol, que ahora se alzaba alto, parecía reflejar la nueva esperanza que brotaba en cada corazón presente. María, sintiendo esa chispa de unión y aliento, cerró los ojos por un momento, dejando que la presencia de Dios la envolviera. Aquí estamos, Señor, pensó, confiamos en ti. En ese instante abrió sus ojos y vio rostros transformados, llenos de una paz que solo él podía otorgar. Las preocupaciones se desvanecían como nubes al viento, mientras la fuerza de la comunidad crecía en torno a ellos. Los primeros en unirse fueron aquellos curiosos que habían escuchado el canto. Un niño pequeño con la mirada abierta y sonriente se acercó a María. ¿Qué es esto?, preguntó, y ella, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría, le respondió: es un canto de amor a Dios. Él está aquí con nosotros. El niño sonrió aún más, como si entendiera, como si algo dentro de él despertara. Las palabras de quien había liderado la oración resonaban en los corazones de los presentes, cada oración lanzada al aire como un dardo de luz. Señor, que nuestros corazones estén listos para recibir tus cambios, gritó alguien del círculo. Ese anhelo de transformación brillaba intensamente en ellos, y María no podía evitar contagiarse de esa pasión, deseando que todos se sintieran parte de un propósito mayor. Los murmullos se transformaron en cantos de libertad. La joven que había comenzado la oración, ahora con una voz aún más fuerte, instaba a otros a levantar sus voces en alabanza. El ambiente empezaba a vibrar y la plaza, en vez de ser un lugar físico, se convertía en un espacio sagrado donde Dios se movía poderosamente. Él es el que sana nuestras heridas. Él es el que trae luz a nuestras tinieblas, clamó un anciano, recordando a todos la verdad de sus corazones. Las murallas internas de cada persona comenzaban a derrumbarse bajo la fuerza del amor divino. María miraba con asombro cómo aquellos rostros antes sombríos ahora brillaban de esperanza, pero a medida que el fervor crecía, una sombra se cernía sobre el corazón de María. Se preguntaba si este momento efervescente podría sostenerse más allá de la plaza. ¿No dejaremos que esto se apague?, pensó con inquietud. La ciudad despertaba, pero ¿qué pasaría cuando los ecos del canto se desvanecieran en la rutina diaria? De repente, un rayo de luz iluminó el aire, proyectando sombras en la plaza. Todos quedaron en silencio con los corazones latiendo al unísono. Era el momento de Dios, el instante donde lo imposible se hacía posible. Esa luz parecía envolver a cada uno, guiándolos a un entendimiento mayor. Era como si el cielo mismo descendiera para estar en medio de ellos. María sintió una oleada de amor y paz que la atravesaba. Era una promesa de renovación que resonaba en el aire. Él nos está llamando a algo más grande, susurró en su corazón. Cuando las voces comenzaban a unirse una vez más, un sentimiento colectivo se apoderó de ellos. ¿Qué significado tendría esa luz que habían encontrado? ¿Cómo se manifestaría y qué nuevas verdades descubrirían en sus vidas a partir de ahora? María miraba a su alrededor, sintiendo que la respuesta estaba a punto de desvelarse. Quizás ese brillo era solo el comienzo de algo extraordinario y aún más profundo. ¿Estaban listos para recibirlo? La expectativa se hacía palpable en el aire, y en sus corazones temblaban como hojas en un árbol antes de una tormenta. Tenían la fe, tenían la unidad, pero ¿serían capaces de abrazar el cambio que estaba por venir? En ese instante las sombras del futuro se fusionaron con la luz de lo que eran, creando un hermoso panorama de lo divino. Era el momento, un punto crucial donde abrazar lo desconocido se convertía en el siguiente paso de su jornada. ¿Podrían ellos como comunidad hacer frente a lo que vendría? La plaza vibraba, el aire estaba cargado de promesas y la luz crujía con posibilidades recién nacidas. Todo dependía de su respuesta. ¿Qué camino escogerían? La plaza seguía vibrando con la energía de la adoración, y María, sintiendo el latido de su comunidad, se dio cuenta de que había un horizonte nuevo por delante, un amanecer espiritual que apenas comenzaba a asomar. Las voces se alzaron una vez más, ahora llenas de clamores personales. Cada uno anhelaba una conexión más profunda con su Creador. Queremos verte, Señor. Queremos sentir tu abrazo, resonaban los gritos, y María se dejó llevar por ese impulso colectivo. Podía sentir cómo la atmósfera se cargaba de un deseo ferviente, un hambre por experimentar lo sobrenatural. Era como si la plaza misma se convirtiera en un altar, donde cada corazón se ofrecía como una ofrenda viva. Entonces, un anciano se levantó entre la multitud. Sus ojos brillaban con una sabiduría que solo los años y la fe pueden proporcionar. Hijos, ¿no ven lo que está sucediendo aquí? Dios nos está llamando a un servicio mayor.
Cada uno de nosotros es un instrumento en sus manos, dijo con voz temblorosa. Aquellas palabras recorrieron la plaza como un eco sagrado. María sintió que cada latido, cada pulso, resonaba con la misma idea. Su corazón latía rápido mientras se imaginaba como parte de algo vasto, de una orquesta divina donde cada nota contaba su propio relato. Entonces ella se preguntó, ¿cuál será mi melodía en este gran sinfónico de fe? Justo entonces notó a aquel niño que le había hablado antes, ahora levantando los brazos hacia el cielo como si quisiera tocar la luz. La inocencia de su fe la conmovió profundamente, su corazón se llenó de ternura. ¿Qué tal si cada uno de nosotros, como él, levantamos nuestra voz y nuestras manos al cielo? Pensó. María tomó un respiro profundo y empezó a cantar, invitando a los demás a seguir su ejemplo. Confiamos en ti, oh Dios. Eres nuestro refugio y fortaleza. Todo se sumó en una sola voz, un clamor de esperanza que desataba una energía espiritual sin igual. Las lágrimas comenzaron a caer en algunos rostros, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento un fuerte viento sopló, trayendo consigo el aroma fresco de la renovación. Las hojas susurraban y el cielo parecía inclinarse aún más sobre ellos, como si escuchara cada súplica. ¿Y si esto nunca acaba? Pensó María, su mente divagando mientras la música la envolvía. ¿Podemos estar tan cerca de Dios que esto se convierta en nuestro estilo de vida? Esa idea la llenó de esperanza y emoción. Pero aún un atisbo de temor rondaba su corazón. ¿Qué si la realidad diaria nos arrebata esta experiencia de unidad y amor? A lo lejos, un grupo de personas aún no convencidas observaba desde la acera, con miradas curiosas y desconfiadas. María sintió un impulso fuerte en su interior, no solo venimos a recibir, venimos a compartir esta luz. Se dirigió hacia ellos con cada paso sintiendo el empoderamiento del espíritu. Vengan. No tengan miedo. Aquí hay amor, hay poder, hay sanidad. La plaza parecía detenerse mientras ella se acercaba a los escépticos, su propio caminar guiado por la fe. Los murmullos comenzaron a surgir entre ellos, titubeos combinados con un interés irresistible. María se sintió viva al tratar de compartir la verdad de lo que sentía, como si cada palabra que pronunciaba uniera aún más la comunidad. Ellos miraron a su alrededor, a aquel cuadro de fe formada por la unidad, y María, sintiendo la inquietud de su propia pregunta, se preguntó, ¿estamos listos para aceptar también a quienes dudan entre nosotros? La energía seguía fluyendo, y el clamor de la plaza se volvía más intenso. Era un momento divino, un momento de decisión. La duda podía ser parte del crecimiento, igual que la fe. Todo estaba entrelazado. Las luces que brillaban sobre ellos eran un recordatorio de que estaban siendo observados y guiados en este camino. Así, en medio de esa fervorosa oración, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrían transformarse en un refugio para todos, incluso para aquellos que aún no creen? María sintió que la respuesta aguardaba en la respuesta de su comunidad, en el clamor colectivo que surgió una vez más, cual oración milagrosa, por un futuro nuevo. Estaban listos para acoger el mañana que Dios tenía preparado. María se quedó en la orilla de la plaza, fija en ese grupo de escépticos que observaban con cautela. Un río de emociones la inundó, sentía el amor de Dios ardiendo en su interior, deseosa de compartirlo con todos, incluso con aquellos que dudaban. Con cada latido, su corazón pedía a gritos: necesitan escuchar esto. La música seguía brotando de la multitud como un manantial de agua fresca, pero su mirada se posó en el anciano que había hablado antes. Él, con su apariencia sencilla, parecía haber visto el sufrimiento y la alegría de muchos, guardando en su mirada la comprensión de la diversidad de experiencias humanas. El anciano sonrió con ternura a María, como si le diera el aliento que necesitaba. Decidió dar un paso más. Escuchen. No solo somos un grupo. Somos una familia que se une por un propósito más grande que nosotros mismos, proclamó, sintiendo cómo la pasión crecía en su voz. Él nos ha llamado a ser un hogar, un refugio para todos. La fe no es solo para los que están dentro, es un regalo para todos. A medida que hablaba, María notó cómo algunos rostros en la audiencia escéptica comenzaban a relajarse, sus cuerpos inclinándose levemente hacia ella. Esa chispa de curiosidad estaba surgiendo en sus ojos y, en ese instante, un eco de esperanza se posó en el aire. La plaza se fue llenando de murmullos. Algunas personas le respondieron: ¿de verdad crees eso?
Otros simplemente se miraban, como si ahora estuvieran ponderando algo valioso. La fe de María había despertado un destello. Sí, contestó María con toda la fuerza de su ser. Cada uno de nosotros tiene un rol en este hermoso camino. No somos perfectos, pero el amor de Dios nos transforma. Imaginen lo que podemos hacer juntos. Imagina la sanidad, la paz, la unidad que podemos crear. Las palabras brotaban de su boca con un fervor inesperado, mientras sus manos se alzaban, como las de aquel niño. Pronto otros se unieron a ella, levantando sus voces en un canto de comunidad. Los murmullos de la plaza creaban una melodía envolvente, una sinfonía de diferentes corazones anhelando lo mismo, amor y conexión. Hasta el anciano, que había sido su faro, se puso de pie, alzando su voz junto a la multitud. Nosotros somos llamados a ser la luz en medio de la oscuridad, a cada momento, algo brillante se esparcía a su alrededor. Era como si las nubes grises se abrieran, dejando pasar rayos de sol que iluminaban la plaza. La gente comenzó a reír, a bailar, a alzar sus voces juntas. Aquella jornada se sentía como un verdadero Pentecostés, un flujo de energía divina en cada rincón, la atmósfera vibraba de unción, y en el aire flotaba una paz indescriptible. En el fondo el grupo de escépticos permanecía allí, ahora con poses más abiertas, a punto de dar un paso adelante. María sintió que la respuesta se acercaba. Dios está aquí. Él nos está llamando a represar esta comunidad de amor. Exclamó. Pero en su corazón había una pregunta: ¿qué pasará si ellos se atreven a dar un paso hacia nosotros? ¿Se unirán a nuestra alabanza? Mientras mantenía la vista fija en esos rostros que empezaban a iluminarse, una nueva súplica surgió en su mente. La plaza entera resonaba con ansias y corazones entregados al propósito divino. Ella sonrió al pensar en la posibilidad de un nuevo comienzo, un nuevo mañana donde no habría más excluidos. A medida que el sonido de las voces se intensificaba, el vórtice de adoración se llevaba consigo las cargas y las dudas. Sin embargo, la pregunta no dejaba de rondar. ¿Estamos listos para abrir nuestros brazos y nuestros corazones a quienes aún tienen miedo de sentir? Ese instante mágico quedó suspendido, como si el tiempo mismo se detuviera, esperando la respuesta del cielo. Los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las nubes, bañando la plaza con una luz cálida y dorada. Era un nuevo amanecer, un símbolo de renacimiento y esperanza. María sintió que cada latido de su corazón resonaba con la realidad de un propósito mayor que la comunidad había abrazado. La vigilia, la oración, el clamor colectivo, todo había llevado a este momento sublime donde la luz de Dios parecía haberse manifestado de forma tangible. Un murmullo entre la multitud atraía su atención. Aquellos que antes observaban con escepticismo comenzaron a acercarse. Las miradas que antes eran frías, ahora reflejaban curiosidad y anhelo. María sintió que la presencia de Dios se movía a su alrededor, atrayendo corazones hacia la luz que habían invocado. ¿Están listos?, pensó y comprendió que la invitación era clara. Este era el momento de abrir las puertas del amor, de aceptar a aquellos que deseaban encontrar un refugio en la fe. Vengan, amigos. No hay nada que temer aquí. Estamos unidos en un mismo espíritu. Exclamó María con voz firme, entrelazando su ser con la esperanza que emanaba de cada rostro. Los persistentemente dubitativos comenzaron a cruzar el umbral, atraídos por el abrazo de la comunidad que se había formado. La risa y el canto se convirtieron en un eco de bienvenida, como un faro que iluminaba el camino hacia el corazón de Dios. De repente, una figura reconocible se alzó entre el grupo recién llegado. Era Santiago, su hijo mayor. María sintió que su corazón latía desbocado. Con lágrimas de alegría en sus ojos, corrió hacia él. El joven, quien había estado inspirado por la valentía de otros, ahora regresaba lleno de una nueva fervorosa fe. Mamá, estoy aquí, estoy listo para luchar, pero no con armas sino con amor, dijo, y en su voz había una certeza que llenó de orgullo a María. En ese instante la oración había producido un milagro. No solo había rescatado a su hijo del precipicio, sino que lo había devuelto a la fe. La alegría se desbordó entre los presentes, abrazos y risas se multiplicaron. La plaza, antes un lugar de temor y lucha, ahora se transformaba en un refugio, un hogar espiritual donde el amor de Dios reinaba. Las manos se alzaban al cielo, y cada oración se convertía en un anhelo: sanidad, protección, unidad. En cada susurro, en cada clamor, había una entrega total a los planes divinos. Mientras la alegría envolvía a la multitud,
alguien comenzó a compartir su testimonio. Una anciana que había estado en la vigilia, ahora de pie con voz clara y profunda, contó cómo había encontrado paz en medio de sus tormentos gracias a la comunidad. Sus palabras fueron como un bálsamo, y otros comenzaron a compartir sus propias historias de fe, de transformación y esperanza. La plaza se llenó de una energía vibrante, resplandeciente de las promesas cumplidas de Dios. Este es el comienzo, gritó uno de los jóvenes, sus ojos brillantes con entusiasmo. No es solo un milagro, es nuestra nueva realidad. Y en ese instante María supo que no solo estaban sanando heridas, sino que también estaban rompiendo las cadenas que los mantenían atados al miedo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, otro eco resonaba: ¿podremos mantener esta luz viva? ¿Cómo enfrentaremos el futuro? Pero frente a ella, el amor y la unidad eran más grandes que cualquier sombra. Se dieron cuenta de que la nueva misión era mantener viva la llama de la fe en cada uno. Este milagro debe convertirse en nuestro estilo de vida. No podemos permitir que la oscuridad regrese, pronunció María con determinación. El clamor de la comunidad repitió su respuesta en unísono. Allí, con los corazones alineados, María sintió que la fuerza del Espíritu Santo los envolvía, dándoles el poder para sostener lo que habían comenzado. Juntos levantaron sus voces en una oración de entrega, un clamor de compromiso. Señor, llénanos de tu amor, y que donde vayamos llevemos tu luz. Los días pasaron, y la fe de la comunidad continuó creciendo. Las vigilias se convirtieron en encuentros semanales donde oraban juntos, testificaban los unos a los otros y seguían sembrando esperanza en sus corazones. La plaza, ahora un símbolo de su transformación, se llenó de vida y alegría. Alguno que otro atisbo de sombra se presentaba en el horizonte, pero solo lograba fortalecer su determinación. Siguieron siendo un refugio, no solo para aquellos heridos por el miedo, sino para cualquiera que deseara experimentar el amor de Dios. Así, en el rincón de aquel pueblo donde la violencia una vez reinó, nació una robusta comunidad de fe. Sus corazones unidos en clamor y oración, estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier reto, sin importar cuán oscuro se dibujara el futuro. Porque sabían que con la luz de Dios en sus vidas, el amor siempre vencería, y desde ese día, todos comprendieron que María no solo fue una madre protectora, sino también una luz guía. Este fue el comienzo de un camino nuevo. Así el eco de su oración, del poder de su fe colectiva, resonaría por siempre en sus corazones y en su comunidad, porque la fe no solo transforma vidas, sino también comunidades. Ahora, queridos hermanos y hermanas, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llevar este mensaje a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Recuerda, los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar la obra a través de estas acciones. Juntos sigamos extendiendo la luz.